Sean bienvenidos, queridos estudiantes. Dos cosas para empezar. La primera es que ya he compartido con ustedes la programación, ¿verdad?, del segundo examen parcial, tanto para el grupo 01 como para el grupo 02. Espero que ustedes hayan tenido la ocasión de examinar, de ver la publicación. Obviamente el grupo teórico 01 va con su segundo examen parcial para el día lunes y el grupo teórico 02 va con su segundo examen parcial para el día jueves, ¿sí? Eso ya está explicado en mis publicaciones a nivel de Facebook. Solo tienen que verlo y darse por entendidos. Ahí están los detalles de lo que vamos a examinar. Por supuesto, a excepción de las preguntas. También les he hecho una advertencia en el sentido de que trabajos iguales serán reducidos a la nota mínima, 0.0, porque hay altos indicios de fraude académico. Y siempre les he dicho yo que es mejor trabajar de forma honorable, ¿verdad? No hay necesidad de estar copiando, ¿verdad? Eso denota a corrupción y es la declaración pública de una incapacidad académica. Entonces, por favor, no haga eso. Es decir, simplemente estudie mis documentos de apoyo y estudie, por favor, mis clases. ¿Sí? Por ley universitaria yo tengo ciertos derechos, y uno de los derechos que me establece la ley universitaria es el derecho a libertad de cátedra. Por tanto, yo les voy a examinar sobre lo visto en clases y lo compartido con los documentos de apoyo. Cualquier respuesta que usted pueda, digamos, extraer de la web, etcétera, etcétera, pero que no tenga nada que ver con lo visto en clase, será reducido a 0.0, ¿sí? Porque lo voy a examinar sobre lo visto en clase, porque en el campo de las ciencias sociales, como la sociología o la visión sociológica de la realidad, hay teoría científica y teoría ideológica falsa. Y lo que suele ocurrir es que en el campo de las redes sociales, ¿sí?, a nivel de la web, lo que campea, lo que predomina son los enfoques falsos, reformistas. De tal manera que usted no me puede argumentar en su defensa de que la veracidad de sus argumentaciones son ciertas solo porque los bajó de la web. Recuerde, por favor, ¿verdad? Por favor, responder con lo visto en clase y con los documentos de apoyo que yo estoy compartiendo con usted. Porque tengo yo derecho universitario, ¿sí?, a manejar mis enfoques, las teorías. Mis enfoques son enfoques críticos, científicos, críticos y no ideológicos. Por eso que yo no puedo aceptar como cierto, digamos, un enfoque que venga de la web y que sea ideológico o falso o reformista o revisionista. Tengo que reducirlo a la mínima expresión de 0.0. Pero yo sé que ustedes tienen mucha capacidad para responder con veracidad, fundamentándose en lo visto en clase. El método de aprobar esta asignatura es sencillo: clase vista, clase estudiada. Es justamente por ello es que mis clases están a su disposición doblemente. Están en vivo, como lo estoy haciendo en este momento, y quedan grabadas en mi cuenta de Facebook. Ahí están grabadas, no las borro, están ahí, y están también a su disposición en mi canal cultural de YouTube. Puede ver mis clases
a la hora que sea, 10 de la noche, 7 de la noche, 4 de la mañana, al calor de un café, lo que sea, ¿verdad? Pero están a su disposición. O sea, no hay excusa para decir que no puedo verla, ¿verdad? Es que mire, yo no tengo internet, ¿verdad? Pues hay un montón de ciberes, los celulares, ahí los puede ver. Manejémonos siempre en la lógica de la verdad, de lo que es honorablemente correcto, y todo va a salir bien. No se preocupen, ¿sí? Yo soy, como les dije al principio de esta cátedra de Sociología General, yo me visualizo como ustedes, como un equipo, ¿sí? Con ustedes. Yo voy a hacer todo lo posible dentro de la honradez y dentro de la ley universitaria para hacer todo lo posible para que usted aprenda su curso. Cualquier cosa, mándeme un mensaje vía WhatsApp, que ahí están los grupos abiertos 01, 02, WhatsApp, y si no le es suficiente el WhatsApp, ahí está el Messenger. Puede usted, cualquier inquietud académica, pues manifestármela. Pues mire que se fue la luz, ¿verdad? Mándeme decir, no hay ningún problema. Yo le hago el examen diferido, no hay ningún problema en eso. ¿De acuerdo? Solo necesito su honradez y la decencia de un ser humano de hacer las cosas tal como deben hacerse. Dos temáticas vamos a tocar brevemente, no a profundidad como yo quisiera, el día de hoy. La primera temática es la cuestión del secreto de la explotación de la fuerza de trabajo en el proceso de producción capitalista. Y la segunda temática es dejar como muy en claro una cosa que a veces ni siquiera los marxistas, leninistas, que son mis amigos, ¿verdad? Todos mis amigos son marxistas, leninistas, no entienden. Es decir, yo soy un marxista, leninista, pero cristiano, o sea, creo en Dios, pero ellos no, son ateos. Pero quiero compartir también con ustedes y con la esperanza de que mis amigos marxistas, leninistas también puedan ver esta publicación a nivel mundial, porque tengo amigos, bueno, en muchas partes de este planeta, puedan ver realmente cuál es la crítica de Marx a la religión, ¿sí? O a la fe. Eso hay que dejarlo como muy, muy en claro. Entonces, la primera plática, la primera temática que vamos a tratar es el secreto de la explotación de la fuerza de trabajo en el proceso de producción capitalista. Ahí vamos. ¿Sí? Es vital, vital, es de vida o muerte entender esta cuestión. Muchos marxistas no lo entienden. Muchas personas de buen corazón tampoco lo entienden, pero hay que saberlo entender. Y estimado estudiante, cualquier cosa de este aspecto que no entienda, por favor, cualquier duda que tenga, mándemela al WhatsApp para yo compartir mi enfoque con usted, a ver si yo logro darme a entender. Entonces vamos con la primera temática, que es el secreto de la explotación de la fuerza de trabajo en el proceso de producción capitalista, porque es necesario que entendamos dónde está la cuestión de la explotación de la fuerza de trabajo. Es que no se trata solamente de decir que el rico es malo porque es rico y el pobre es bueno solo porque es pobre. No, hay que fundamentarlo científicamente hasta donde sea posible. Empiezo diciendo lo siguiente sobre este tema específico. En el proceso de producción capitalista, el valor de la mercancía producida es mayor que la sumatoria del valor de las partes integrantes de ese proceso de producción capitalista. Primer punto, ¿cuáles son las partes integrantes del proceso de producción capitalista que proveen valor? Bueno, los medios de producción y la fuerza de trabajo. Eso en primer lugar.
los elementos integrantes en el proceso de producción capitalista que de alguna manera proveen valor a la mercancía, sea por caso, un ejemplo, la producción de un par de zapatos, es la fuerza de trabajo y los medios de producción. Claro, las partes integrantes de la mercancía producida, en términos del valor, ¿sí?, del valor de sus partes integrantes, las partes integrantes de la mercancía producida son tanto los medios de producción como la fuerza de trabajo. Y recuerde que es una fuerza de trabajo contratada en forma salariada. Es fuerza de trabajo asalariada. Exacto. No es una fuerza de trabajo esclava, sino que es una fuerza de trabajo asalariada. Entonces, la categoría de salario es muy importante a la hora de entender el proceso de producción capitalista. Entonces resulta que el valor de la mercancía producida, por ejemplo, un par de zapatos, la mercancía producida revela un valor mayor de lo que valen los medios de producción y la fuerza de trabajo. El valor revela un plusvalor. Ya lo voy a explicar. Como sabemos, la esencia del valor de una mercancía, cosa muy importante de meditar, muy importante de memorizar. Pregunta de parcial. ¿Cuál es la esencia del valor de una mercancía producida en el proceso de producción capitalista? La esencia del valor de una mercancía producida en el marco del proceso de producción capitalista es el tiempo socialmente necesario de trabajo para producir dicha mercancía. Entonces resulta que el valor de la mercancía producida revela un valor mayor del que valen los medios de producción y la fuerza de trabajo. La mercancía revela un plusvalor. Como sabemos, la esencia del valor de una mercancía, de cualquier mercancía, en nuestro ejemplo, un par de zapatos, es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir dicha mercancía. Por tanto, es el tiempo de trabajo que se requiere considerando las condiciones promedio del desarrollo de los medios de producción en una sociedad determinada en un momento determinado para producir una mercancía determinada. El concepto de tiempo de trabajo socialmente necesario para producir un par de zapatos tiene que ver con el nivel de desarrollo de los medios de producción, de las fuerzas productivas en una sociedad determinada en un momento determinado. Porque, por ejemplo, el tiempo socialmente necesario para producir un par de zapatos en los Estados Unidos hoy es diferente al tiempo socialmente necesario para producir los mismos zapatos hoy en la sociedad salvadoreña. Entonces se trata de establecer la esencia del valor de una mercancía según el criterio del tiempo el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía según una sociedad específica en un momento específico, con el nivel de desarrollo tecnológico dado en un momento determinado. ¿Ves? Eso hay que entenderlo bien, porque el tiempo socialmente necesario para producir un par de zapatos burros, como los que yo uso todos los días, son los de reír y llorar. Los uso, si hay necesidad de ponerme saco, los mismos burros uso. O sea, yo no hago distingo. No tengo zapatos de vestir, no me gustan. ¿Sí? Siempre ando con zapatillos burros. Con saco o sin saco, no importa, no me importa. En realidad me importa un bledo. ¿Sí? Pero el tiempo socialmente necesario para producir esos zapatos burros en Estados Unidos, por supuesto que tiene que ser menor que el tiempo socialmente necesario para producir los mismos zapatos burros en El Salvador hoy. Y eso es lo que determina el valor de esa mercancía llamada par de zapatos burros.
¿sí? Los economistas son expertos en eso. Ellos calculan matemáticamente eso. ¿Cómo sabemos la esencia del valor de una mercancía, de cualquier mercancía? Esto no lo olviden, el valor esencial o la esencia del valor o el valor de una mercancía es para cualquier mercancía, y la fuerza de trabajo es una mercancía. Juan, como trabajador asalariado de la fábrica de zapatos, es una mercancía que se compra y se vende en el mercado laboral, señor. Juan, es una mercancía como el zapato, la yuca, el frijol, sí, la camisa, es una mercancía. La fuerza laboral es una mercancía en la lógica del capital. Es ahí donde hay un proceso de deshumanización de la persona humana en el proceso productivo de la lógica del capital, señor. Como sabemos, la esencia del valor de una mercancía, de cualquier mercancía, incluyendo la fuerza de trabajo, es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir dicha mercancía. Por tanto, es el tiempo de trabajo que se requiere considerando las condiciones promedio de desarrollo de las fuerzas productivas en una sociedad determinada en un tiempo determinado para producir una mercancía determinada. Ahora bien, la fuerza de trabajo es una mercancía en la lógica de la producción capitalista. Por favor, estimado estudiante, respetado estudiante, nunca olvide eso. La fuerza de trabajo como trabajador asalariado es una mercancía. Y ahí ya empieza la deshumanización de la persona humana en el proceso productivo capitalista. Las personas no somos vistas como personas. El burgués te contrata si le sirves. Cuando ya estás viejo y achacoso y enfermo, el burgués te manda a la calle. Punto. Así de sencillo. Nunca es vista la persona humana como persona, sino como una simple mercancía. Igual que en el gobierno actual, que los viejos de 60 años, pues ya por ser viejos, por el delito de ser viejos, pues tenemos que ser despedidos. ¿Sí? Esa disposición del gobierno de este señor presidente es una disposición perfectamente capitalista y burguesa. Entonces, la falacia es decirle a la población que quiere mandar a la calle a los viejos para abrir espacio a los jóvenes. Es una falacia porque si de verdad quiere abrirle espacio a los jóvenes, no hay necesidad de afectar a los viejos. Lo único que tiene que hacer es abrir nuevas fuentes de empleo. Eso es todo lo que tiene que hacer. Porque debe recordar que los viejos, aunque él no lo crea, los viejos también tenemos derechos inalienables. ¿Sí? Pero en este país ya es un delito ser viejo. Y yo te pregunto, estimado estudiante, que tienes 17 años, 18, 19, 20, y tu padre te sostiene económicamente. ¿Y qué tal si Bukele, en la misma lógica de mandar a la calle a los viejos de 60, manda a la calle a tu padre? ¿Qué vas a hacer? ¿Te parece correcto? Te dejo esa pregunta. Ahora bien, la fuerza de trabajo es una mercancía en la lógica de producción capitalista. Ya sabemos que una de las premisas para la existencia de la producción de capital es la subordinación, el sometimiento asalariado, ¿sí?, de la fuerza de trabajo en el proceso productivo. Es decir, requiere que la fuerza de trabajo se enganche en el proceso productivo de mercancías por medio de unas relaciones sociales de producción
que obligan al trabajador a vender su fuerza de trabajo. Escuche, obligan al trabajador a vender su fuerza de trabajo. Está obligado. No es cuestión de si querés o no querés. Ya vamos a hablar de esa supuesta libertad, ¿verdad? Es muy importante de considerar. Es decir, requiere que la fuerza de trabajo se enganche en el proceso productivo de mercancías por medio de unas relaciones asalariadas que obligan al trabajador a vender su fuerza de trabajo por un salario. Hablamos aquí de la existencia de relaciones asalariadas, pero para que la fuerza de trabajo se vea obligada a vender su fuerza de trabajo, se hace necesario desarrollar socialmente, desde el Estado, todo un proceso de despojo por el cual se le quite a las personas, a la fuerza de trabajo, a las personas cualquier medio de producción que pudieran servirle para garantizar su sobrevivencia. Hay históricamente todo un proceso de, escucha el término, como le llaman los burgueses, así le llaman los burgueses, hay todo un proceso de liberalización de la fuerza de trabajo. Y ese proceso de liberalización de la fuerza de trabajo no es más que ese proceso social, político, desde el Estado, por el cual las personas son despojadas de sus pertenencias para verse obligados a vender su fuerza de trabajo en un proceso productivo. Por ejemplo, el trabajador campesino que quiere producir tomate va al Banco de Fomento Agropecuario a sacar un crédito de $1,000 y entonces en el banco le piden una hipoteca y entonces el pobre campesino no tiene más que hipotecar que su parcela. Y entonces viene el banco, acepta la hipoteca por la parcela, le da al campesino los $1,000 y entonces resulta que es un año malo, que no llueve mucho. El pobre campesino lucha, siembra su parcela de tomates, le fue mal con la cosecha y entonces no puede pagar el banco. Y entonces, ¿qué resulta? Resulta que el banco le quita la parcela, le quita la propiedad al campesino. Y resulta que el pobre campesino en esa pequeña propiedad de 2 hectáreas había construido su casa. Y entonces el pobre campesino se queda sin nada, se queda con la parcela. Entonces, el campesino tenía medios de producción, es decir, la tierra, pero ahora, por un método legal bancario, ahora ya está chipe, no tiene nada. Y los burgueses a eso le llaman proceso de liberalización de la fuerza de trabajo. Es decir, ese proceso a través del cual las personas trabajadoras son desprovistas, despojadas, quitadas de lo que tienen para sobrevivir. Y entonces, como ya no tienen nada más que sobrevivir, más que su fuerza de trabajo intelectual y material, eso es lo único que tienen para vender en el mercado laboral, es decir, su fuerza de trabajo. Entonces se van a buscar trabajo. Entonces ha habido ahí un proceso de liberalización de la fuerza de trabajo. Los teóricos burgueses así le llaman, estimado amigo, respetable muchacha. Le llaman liberalización de la fuerza de trabajo. Y se refieren a ese proceso a través del cual la persona es despojada de lo que tiene para verse obligada a vender su fuerza de trabajo en el mercado laboral como una mercancía. El Estado tiene mucho que ver en ese proceso legal, entre comillas. Todo lo que es legal tiene que ver con el Estado. Los bancos, ¿sí? Las disposiciones bancarias tienen que ver con el Estado. Y usted,
respetables estudiantes de contaduría pública, respetables estudiantes de administración de empresas. A usted le van a enseñar que todo lo que es legal es ético. No, no. Hay muchas cosas que son legalizadas desde el poder del Estado, pero son asquerosas, son inmorales. Quitarle al pobre campesino la parcela que tiene porque fue al banco a pedir un crédito para sembrar tomates, le fue mal en la cosecha, entonces el banco se aprovecha y le quita la parcela. Eso es legal. Es un proceso permanente de saqueo legal, pero es moral, es ético. Te dejo la pregunta para que tú la respondas. Entonces la fuerza de trabajo se ve obligado a vender su fuerza de trabajo en el proceso laboral. Entonces los burgueses, para desarrollar sus empresas, necesitan que haya mano de obra disponible en el mercado laboral. Y por eso ellos se encargan de producir, de generar desempleo. ¿Sí? Ellos son los causantes del desempleo. Pero para que la fuerza de trabajo se vea obligada a vender su fuerza de trabajo, se hace necesario desarrollar todo un proceso de despojo, por el cual se les quite a las personas cualquier medio de producción que pudiera servirles para garantizar su sobrevivencia. Hay un proceso de liberalización de la fuerza de trabajo. Esta debe quedar libre, es decir, la fuerza de trabajo debe quedar libre en ese sentido sucio. La fuerza de trabajo debe quedar libre en el sentido de no poseer, ojo, en el sentido de no poseer medios de producción. Y ser libre en el sentido de poder decidir para quién trabajar, o bien de no trabajar para morir de hambre, por decisión libre. Es decir, ese es el sistema de libertades capitalistas. O sea, el trabajador es libre. Una vez que le quitan los medios de producción, el trabajador es libre de trabajarle a este burgués A o este burgués B o a este burgués C o etcétera, etcétera, o bien en una situación donde no hay trabajo. Y entonces el trabajador es libre en una forma abstracta y falsa de trabajar o de no trabajar, sabiendo que de antemano que si no trabaja pues se muere de hambre él y su familia. En ese consiste la libertad falsa y abstracta del capitalismo. ¿Ves? Y a eso le llaman ellos sistema de libertades. De la misma manera, en ese mismo concepto burgués de sistema de libertades, el burgués es libre de contratar a Juan o de no contratarlo. Y a eso los burgueses le llaman sistema de libertades. ¿Estás entendiendo? Pero es una libertad falsa, en donde el trabajador falsamente queda libre para decidir si trabaja o no trabaja, pero ya sabe que si no trabaja se muere de hambre. Punto. Y el burgués igual. Él puede contratar los trabajadores o no contratarlos, pero él sabe también que si no contrata trabajadores, su empresa va a la quiebra. Y a eso ellos le llaman sistema de libertades. Pregunta de parcial. ¿En qué consiste el sistema de libertades en la sociedad capitalista? Pregunta de parcial, muchachito. Hay un proceso de liberalización de la fuerza de trabajo. Esta debe quedar libre en el sentido de no poseer medios de producción y libre en el sentido de poder decidir para quién trabajar o de no trabajar, para morir de hambre, por decisión libre. Por cierto, este es el sistema de libertades
que tanto promueve y defiende la clase capitalista explotadora. En todo caso, la fuerza de trabajo está obligada a vender libremente, entre comillas, está obligada a vender su fuerza de trabajo, entre comillas, y de venderse como mercancía en el mercado laboral. Y venderse por libre decisión, ¿sí? En todo caso, la fuerza de trabajo está obligada a venderse libremente como mercancía en el mercado laboral. Entonces, el capitalista compra la mercancía, fuerza de trabajo, por un salario. No olvide esto, pregunta de parcial. ¿Por qué la fuerza de trabajo es una mercancía en el proceso de producción capitalista? ¿Sí? En todo caso, la fuerza de trabajo está obligada a venderse libremente como mercancía en el mercado laboral. Entonces el capitalista compra la mercancía, fuerza de trabajo por un salario. Y dicho salario, escuche, esto es importante, y dicho salario habría de ser, ojo, la expresión monetaria del valor de dicha mercancía. ¿De cuál mercancía? De la mercancía fuerza de trabajo y de todas las mercancías. Una de las funciones del dinero es ser expresión monetaria del valor de la mercancía, de todas las mercancías. Y la fuerza de trabajo es una mercancía. El dinero expresa el valor de toda mercancía producida en la lógica del capital, el zapato, la camisa, todo, la fuerza de trabajo. Pero, ¿cuál es el valor de la fuerza de trabajo? Preguntamos. Es el tiempo socialmente requerido para producirla como mercancía fuerza de trabajo. En otros términos, es el conjunto de bienes de consumo que son necesarios para que una persona, como Juan, en mi ejemplo, pueda reproducirse, pero no como persona, sino como mercancía fuerza de trabajo. ¿Sí? Y exactamente esto es lo que calculan matemáticamente los economistas burgueses en el concepto de salario mínimo. El salario mínimo, ¿qué es lo que expresa? Expresa el valor dinerario del conjunto de bienes y servicios que necesita Juan para reproducirse, no como persona humana, no, sino que para reproducirse como fuerza de trabajo, como mercancía, fuerza de trabajo. Horrible el trabajo que hacen los economistas burgueses. Si a eso se reduce, a calcular eso es una deshumanización, una desnaturalización de la honorable función de los economistas en la sociedad. El trabajo del economista no debe ser eso, ser un arrastrado ante los intereses del capitalista, para que le calculen cuánto deben darle a Juan para que Juan se presente cada día a trabajar sin morirse. Así de sencillo. En el proceso de producción capitalista, los medios de producción, concepto muy importante, transfieren su valor a la mercancía producida. Concepto de transferencia de valor. La fuerza de trabajo produce un valor que va más allá del valor que tiene como fuerza de trabajo. En el caso de los medios de producción, no hay producción de valor. En el caso de los medios de producción, que son las maquinarias, las herramientas, materia prima, agua, luz, teléfono para poner mi negocio, mi fábrica de zapatos, todo lo que es cosa, ¿sí? Yo lo compré en el mercado y por tanto son mercancía y por tanto tienen un valor. Digamos que el valor de la mercancía, digamos que en un ejemplo, que el valor de los medios de producción sea de 100.
digamos que compré todo con $100. Todo. Materia prima, tecnología, herramientas, todo. $100. Digamos que ese es el valor de mis medios de producción, que son trabajo objetivado, es trabajo muerto, es cosa. Entonces, mis medios de producción, materia prima, agua, luz, teléfono local, tecnología, digamos que valen 100. Entonces, mis medios de producción valen 100. Tienen un valor de 100 en mi ejemplo. Valen 100. Y si valen 100, en ese mismo proceso productivo, la mercancía, los medios de producción no se van haciendo más nuevos, se van haciendo más viejos, se van deteriorando. Y por tanto, en el proceso productivo, hablando de los medios de producción, hay un proceso de desvalorización de los medios de producción. ¿Sí? La máquina, la herramienta, hay un proceso de desvalorización. No hay un proceso de valorización. Como que estúpidamente creyera yo de que la maquinaria en el proceso productivo de zapatos, la máquina cada vez que trabaja se me hace más nueva. Eso sería estúpido. Pero como nosotros no somos brutos, sino que entendemos las cuestiones, sabemos de que en el proceso productivo, los medios de producción, ¿sí?, pierden valor, se van desvalorizando. Pero pregunto, si todos mis medios de producción, en mi ejemplo sencillo y humilde, valen 100, eso es lo que valen. En ese proceso de desvalorización, ¿cuánto es lo que pueden perder de valor? Si valen 100, pues lo más que pueden perder de valor cuando llegue a valor cero, cuando la máquina se me arruine totalmente, si llega a valor cero, ¿sí?, habrá perdido, ¿cuánto? 100. Pasa de 100 de valor y cuando ya está arruinada, llega a 100 de valor. ¿Cuánto perdió? 100. No puede perder más de lo que vale. Si vale 100, lo más que puede perder, pues es 100, porque es lo que vale. Ese es un proceso de transferencia de valor. Los medios de producción no producen valor nuevo. Solo desarrollan un proceso de transferencia de valor. Es decir, pierden el valor que valen. ¿Valen 100? ¿Cuánto es lo más que puede perder? 100. Y ese valor que pierden los medios de producción cuando son nuevitos, ¿hacia dónde se va? ¿Hacia el infinito? No, señor. Se va al zapato producido. La máquina pierde 100 y ese valor que pierden las máquinas y todos los medios de producción se va hacia la mercancía producida. En este caso se va al zapato. Estamos entendiendo el proceso de transferencia de valor. Transferencia de valor no es lo mismo que producción de valor. Ojo, en el proceso de producción capitalista, los medios de producción transfieren su valor a la mercancía producida. En nuestro ejemplo, el zapato. La fuerza de trabajo, que no son medios de producción, sino que son fuerza de trabajo, produce valor que va más allá del valor que tiene como fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es una mercancía y como mercancía tiene un valor. Y la esencia del valor es el tiempo socialmente necesario para la producción de esa mercancía. Y si la mercancía es Juan como fuerza de trabajo, su valor, el valor de Juan como fuerza de trabajo, es decir, como mercancía, es el tiempo socialmente necesario para que Juan se pueda reproducir todos los días, de lunes a lunes, como fuerza de trabajo. Punto. Y eso lo expresa en dinero porque el dinero es expresión monetaria del valor. Eso lo expresa el concepto de salario mínimo.
Es decir, el valor de los medios de producción, ¿sí? Digamos, en nuestro ejemplo es de 100, ¿verdad? Yo lo expliqué. Ahora el tema es este. El tema es que los medios de producción en el proceso productivo transfieren valor a la mercancía. Si los medios de producción valen 100, en el proceso productivo hay una desvalorización de los medios de producción y ese valor perdido por los medios de producción se transfiere, se pasa al zapato. Por supuesto, no a un solo par de zapatos, sino que hay que ampliar la mente. Se produce pues a todos los zapatos producidos. Pero ahí no hay valor nuevo. Ahí lo único que hay es transferencia de valor. La máquina pierde 100 y le pasa a los zapatos producidos 100. ¿Qué ganó el burgués? Nada. Nada, ahí no hay ganancia. Ah, ahí es donde viene la cuestión. ¿Cuál es el secreto de la ganancia del burgués? Ah, ahí está el pequeño detalle. El pequeño detalle es que la fuerza de trabajo, que es una mercancía, tiene un valor. Y en el proceso productivo burgués, la fuerza de trabajo produce más valor del que vale. Digamos, yo contrato a Juan en mi empresa de producción de zapatos por 8 horas laborales. Son 8 horas laborales. 8 horas el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. 8 horas laborales por $8 diarios y 8 horas de trabajo. Entonces resulta que, bueno, empieza a trabajar el día lunes Juan y en las primeras 2 horas de trabajo en mi fábrica, Juan me produce lo que él vale. ¿Por cuánto contraté a Juan al día? 8 horas. En las primeras 2 horas de trabajo, o en las primeras 2, 2 y media, 1 hora, 3 horas, 4 horas, no importa, Juan, en ese tiempo de trabajo, que es menor al tiempo de trabajo de las 8 horas, Juan reproduce su valor. ¿Cuál es el valor de Juan? 8 dólares diarios. Entonces Juan, en las primeras 2 horas de las 8 horas, ¿sí?, él produce su valor. ¿Cuál es el valor de la fuerza de trabajo? Es decir, de Juan, 8 horas. Entonces, significa que Juan en 8 horas desarrolla su trabajo en el tiempo necesario. Este concepto es muy importante. El concepto de tiempo necesario que se va a contraponer al concepto de tiempo excedente. El tiempo necesario es el tiempo que necesita, por ese tiempo necesario, la fuerza de trabajo para producir su valor en el proceso productivo. El proceso productivo de Juan al día es de 8 horas, pero Juan no necesita 8 horas para producir su valor. ¿Cuál es el valor de Juan? 8 dólares. Juan produce sus 8 dólares, digamos, esto es solamente un ejemplo. Juan produce su valor de 8 dólares en las primeras 2 horas. Pero en el proceso productivo real de Juan, llegada a las 2 horas, digamos que empieza a trabajar a las 8 de la mañana y a las 8, 9, a las 10. A las 10 de la mañana Juan ya produjo su valor, sus 8 dólares que le van a pagar. Pero Juan no dice, bueno, mire patrón, ya me voy, ¿verdad? Ya produje mis 8 horas, ya produje mi valor y entonces ya me voy, ¿verdad? No. Juan, llegadas las 10 de la mañana, empezó a trabajar a las 8, las 9, las 10. Juan no dice, bueno, mire, don fulano, ya produje mi valor, ya desconté mis 8 pesos, mis 8 dólares que me va a dar y entonces ya aquí para allá ya no puedo, ya no voy a trabajar, me voy por mi casa. No. Juan
sigue trabajando hasta las 4, 8, 9, 10, 11, 12, la 1, las 2, las 3, las 4, hasta las 4 tiene que trabajar. Pero a las 10 de la mañana Juan ya produjo su valor de $8. Y ese es el tiempo necesario para que la fuerza de trabajo produzca su valor. El resto del tiempo, de las 8 a las 4, eso ya no es trabajo necesario. Eso se llama trabajo excedente. Es decir, es un trabajo que ya no es el valor de la fuerza de trabajo. Juan produjo su valor de las 8 a las 10. De las 10 en adelante, Juan ya no va a producir su valor, va a producir plus valor o valor adicional o valor impago. Sí, porque Juan a las 10 de la mañana ya produjo sus 8 pesos. Todo lo que produzca después de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde ya es plus valor. Es decir, es ahí donde la fuerza de trabajo va a producir más valor del que vale. Y esa es la ganancia del burgués. Ese es el plus valor o trabajo no pagado que se lo apropia privadamente el dueño del proceso productivo. Los medios de producción no producen plusvalor, no, solo transferencia de valor. Solo la fuerza de trabajo produce dos cosas, produce su valor, en el ejemplo, de 8 a 10 de la mañana, Juan ya produjo 8 pesos. ¿Sí? Digamos que de las 8 a las 9 produjo 4 pesos. De las 9 a las 10 produjo otros 4 pesos. 4 y 4, 8. Punto. De los 8, de las 8 horas, en 2 horas ya produjo $8. Pero le falta por trabajar 6 horas. Y si en cada hora Juan produce $4 de valor, si en 2 produce 8, en 6, ¿cuánto producirá? 6 por 8, 48. ¿Sí? El plus valor que produce Juan es de $48. Y si a los 48 le sumamos los 8 de su valor, 48 más 8, ¿cuánto es? Ajá, queridos estudiantes. Vamos a ver, 48 más 8. En total, Juan, en la jornada de $8, ha producido su valor de $8, que los produjo desde las 8 de la mañana a las 10, y después produce un plus valor. Y sumado el plus valor más el valor, Juan me ha producido en ese día laboral de 8 horas $56. Ajá. Pero el patrón no le paga a Juan $56. ¿Cuánto le paga el burgués a Juan? 8. Ajá. Entonces, ¿sí? 6 por 8, 48. Que es el plusvalor. El plusvalor es el valor no pagado. Es la ganancia del burgués. Es el valor agregado y por eso es el concepto de plusvalor producido por la fuerza de trabajo en el proceso productivo. 6 por 8, 48. Más, digamos, los 8 pesos de trabajo necesario que Juan desarrolló son $57. Pero a estos 56 le vamos a agregar la transferencia del valor de los medios de producción. Digamos que los medios de producción valen 100, pero esos 100 no se le agregan de golpe al primer par de zapatos, sino que es una transferencia paulatina.
Pero vamos a suponer, en nuestro ejemplo, que los medios de producción le pasan al zapato producido 2. Digamos, en nuestro ejemplo, 56, que es la sumatoria del valor de la fuerza de trabajo más el plusvalor producido por la fuerza de trabajo más los 2 pesos de transferencia de valor, esos zapatos valen 58. Eso valen. Ese es el valor del zapato. 58. ¿Por qué es el valor del zapato? Porque es la sumatoria del valor de la fuerza de trabajo, $8, que los produjo Juan de las 8 a las 10, más el plusvalor, más la transferencia de valor. Total, el valor del zapato, en un ejemplo sencillo, para darme yo a entender, es de $56, $58. Ese es el valor. ¿Estamos entendiendo? Entonces, pregunto yo a usted que es un estudiante brillante, inteligente, astuto, ¿sí? Ese es el valor del zapato. Entonces viene el burgués y va al mercado a vender ese par de zapatos. La pregunta de $20,000 es esta. Si el burgués vende esos zapatos en $58, que es lo que vale, es el valor del zapato, sin inflar el valor del zapato, sin ponerle más de lo que valen, sino que el burgués, honrado y honesto, entre comillas, vende el zapato al valor que valen. ¿Y cuánto valen? 58. La pregunta de $20,000 es, ¿el burgués gana aún vendiendo la mercancía al valor de lo que valen? Pregunta de parcial, señor. Absoluta pregunta de parcial. Si tu respuesta es sí, es correcta. El burgués, aún vendiendo el zapato producido en el valor real del zapato, que son $58, gana. ¿Por qué? Porque los $58 del zapato expresan un plusvalor, es decir, un tiempo de trabajo no pagado. ¿Entiende? Juan, de las 8 a las 10, produjo su valor. Él ya se pagó a sí mismo los 8 pesos. Todo el tiempo, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, produjo, ¿sí?, un plusvalor. Cada hora Juan produce $4 de valor. Si en las primeras 2 horas produjo 8, en 6, ¿cuánto habrá de producir? ¿Sí? 6 por 4. Vamos a hacer las cuentas bien. Si en las primeras 2 horas produce 8 y en cada hora produce 4 y le faltan 6 horas de trabajar, 6 por 4, 24. ¿Sí? 24. 6 por 4, 24. ¿Sí? 24, que es el plusvalor, más el valor de lo que vale Juan, son 32. Pongámosle 2 de transferencia, está produciendo 24. Lo importante en este punto es entender el concepto de plusvalor. Juan, en ese proceso productivo, produjo un plusvalor de $24. Pero el patrón no le paga, digamos, 24 más 8. No le paga 32, solo le paga 8. Y por tanto el resto es plusvalor, es trabajo no pagado. De tal manera que si el burgués vende los zapatos al valor que valen,
siempre gana. Siempre gana. Porque hay un plusvalor. Ahora bien, pero como el burgués, llevado por la avaricia, siempre es así, va a vender el zapato arriba del valor. Digamos que, en un ejemplo sencillo, 8 más 24 más 2 igual, vamos a ver de nuevo, 8 más 24 más 2, digamos que esto es igual a 34, ese es el valor del zapato, pero el burgués no se conforma con vender las mercancías a su valor, altera el valor de las mercancías para venderlos por encima de su valor. Entonces, no me dice el burgués, yo no lo voy a vender a 34, lo voy a vender a 40. A 40. Entonces, es ahí donde hay una diferencia conceptual entre valor y precio. El valor, ¿sí?, es el valor de la mercancía, es el tiempo socialmente necesario para la producción de la mercancía. ¿Sí? Es la sumatoria del valor de la fuerza de trabajo más la transferencia de valor más el plusvalor producido por la fuerza de trabajo. Ese es el valor de la mercancía. Pero el burgués, a la hora de vender el zapato, lo vende por arriba del valor. Y entonces, ese plus, esa alteración mañosa, esa alteración arbitraria del burgués a la hora de vender su mercancía, ese es el precio. Por tanto, no es lo mismo valor que precio. El precio es la adulteración del valor de la mercancía que hace el burgués para maximizar o para elevar su tasa de ganancia en una forma mañosa. Dos cosas importantes que deseo yo haberme dado a explicar. Primero, que el burgués gana aunque venda las mercancías al valor, porque la fuerza de trabajo produce más valor del que vale. Entonces, aunque el burgués vendiera los zapatos al valor del zapato, ya va ganando, porque el valor del zapato tiene el componente del plusvalor producido por la fuerza de trabajo, por Juan. Pero no conforme con eso, el burgués quiere lucrar más, entonces vende el zapato más allá de su valor. Ese es el precio. Pregunta de parcial, señor. Explique la diferencia entre valor y precio. ¿Capiche? El mismo proceso de producción capitalista vulnera él mismo, a través del Estado, sus leyes económicas. ¿Sí? El mismo proceso de producción capitalista violenta la ley del intercambio de equivalentes. La ley de intercambio de equivalentes establece de que, ¿verdad?, yo tengo una camisa que vale 5, ese es el valor de la camisa, digamos vale 10. Ese es el valor real de la camisa, 10. Y entonces yo espero que tú me la compres en 10. Eso se llama intercambio de equivalentes. Mi camisa vale 10 y tú me pagas 10. Punto. Perfecto, legal, democrático, claro. Pero el valor de la camisa producida, que yo digo que vale 10, incluye la producción de plusvalor de Juan. Por tanto, incluye la explotación de la fuerza de trabajo en el concepto de que Juan produce valor no pagado, es decir, plusvalor. Primer punto importante.
Pues el burgués dice que vale 10 porque Juan le produjo 10 a la hora de producir la camisa, incluyendo la transferencia de valor. El valor de la camisa es 10, incluyendo el valor de la fuerza de trabajo, el valor de Juan, incluyendo el plusvalor producido por Juan e incluyendo la transferencia de valor de las máquinas hacia la camisa. La camisa vale 10. Entonces, el burgués me dice, la camisa vale 10. Y entonces yo le digo, muy bien, aquí están los 10. Pa, pa. Eso se llama intercambio de equivalentes. Y esa es una de las leyes falsas y abstractas del capitalismo, que supone que en el proceso de intercambio de mercancías, en el proceso de compraventa, por tanto de circulación de mercancías, hay intercambio de equivalentes. Pero eso es paja. Primero, porque cuando el burgués me dice que la camisa vale 10, incluye el valor de la fuerza de trabajo más el plusvalor creado por la fuerza de trabajo, que es valor no pagado. ¿No pagado a quién? A Juan. Primer punto importante. Segundo punto importante. Cuando el burgués contrata a Juan para que trabaje en la fábrica, para contratar a Juan necesita dinero. Y ese dinero es igualmente valor no pagado. O sea, la riqueza del burgués implica acumulación de plusvalor, es decir, acumulación de valor no pagado. Entonces, cuando don Próspero contrata a Juan para que trabaje en su fábrica, lo contrata con valor no pagado, lo contrata con plusvalor. Ahí no hay intercambio de equivalentes. Lo último para la sesión de hoy. Voy rápido, ustedes son inteligentes, sé que van a captar. Voy a hablar sobre uno de los aspectos muy importantes del pensamiento de Marx. Todo el mundo considera que Marx es ateo, todo el mundo cree que Marx desarrolló una crítica a la religión en general. No es así. Marx, al igual que su familia, fue educado en la fe cristiana luterana. La familia de Marx fue cristiana. Marx fue cristiano. Estudió en un colegio cristiano, católico, educado por los sacerdotes católicos jesuitas. Cuando joven, Marx era de la opinión, cuando Marx era joven, era de la opinión que, y esto es muy importante de entender, así pensaba Marx joven, una comunidad bajo la legislación moral divina es una iglesia que, en cuanto que no es ningún objeto de una experiencia sensible, porque es un concepto, es una idea, es una iglesia perfecta, se llama iglesia invisible. La iglesia visible es la efectiva unión de los hombres en un todo que concuerda con aquel ideal. ¿Sí? O sea, Marx era creyente, amplio conocedor de la Sagrada Escritura, y entonces encontramos que Marx se opondrá férreamente, duramente, primero al Estado luterano, a la Iglesia luterana, se oponía, en tanto que la Iglesia luterana era una iglesia católica y el Estado luterano era un Estado, ¿sí?, cristiano, luterano, pero desarrollaba una visión de la fe adulterada, una visión de la fe acomodada a sus estructuras de poder. ¿Sí? Y entonces Marx comenzó criticando al Estado luterano exactamente por eso. Pero de la crítica
teológica que Marx hacía al Estado pasó a una crítica ya en 1843, ¿sí? Comienza con una crítica ya al Estado capitalista, ya no por ser un Estado capitalista, cristiano, burgués, sino ya por ser solamente un Estado capitalista. Y entonces, la lógica argumentativa de la crítica a la religión falsa, y ese es lo primero importante que hay que tener en el caso de Marx, es que la crítica de Marx a la religión se desarrolla no como una crítica a la religión en general, no. La crítica marxista, la crítica de Marx, ¿sí?, se dirige expresamente a aquella praxis religiosa que es falsa, que es un cristianismo falso. Marx nunca desarrolló una crítica en contra de un cristianismo verdadero, nunca. A un cristianismo profético, auténtico, no. Él criticó al carácter falso de la práctica religiosa. Entonces, la crítica a la religión falsa que Marx desarrolló sigue la siguiente lógica argumentativa, en una especie de silogismo. Primera premisa, en la visión de Marx. Si un cristiano es capitalista, primera premisa. Segunda premisa, y si el capitalismo es la bestia del Apocalipsis o el demonio visible, segunda premisa. Tercera premisa, dicho cristiano se encuentra en una contradicción práctica. Primera premisa, si un cristiano es capitalista, segunda premisa, y si el capitalismo es la bestia del Apocalipsis o el demonio visible, tercera premisa o conclusión, es que dicho cristiano se encuentra en una contradicción práctica. Y entonces, la lógica argumentativa de Marx sigue adelante y entonces plantea que, entonces, tal cristiano, ¿sí?, se encuentra en un grave problema lógico, se encuentra en un tetralema. Ya no es un trilema, sino que es en un tetralema, en 4 alternativas para evitar dicho problema. Por eso es un tetralema. Ese cristiano que acabamos de mencionar, que si un cristiano es capitalista, y si el capitalismo es la bestia del Apocalipsis o el demonio visible, entonces dicho cristiano se encuentra en una contradicción práctica. Y dicha contradicción práctica lo mete a ese supuesto cristiano, en un tetralema, es decir, en 4 alternativas posibles de solución. Y entonces hay, como acabo de decir, 4 posibles alternativas de solución a ese problema. La primera alternativa, que por cierto es la que Marx quería y es la que él recomendaba, la primera alternativa para resolver ese problema del cristiano, que es capitalista y si el capitalismo es el demonio visible, pues entonces o lo uno o lo otro, o es capitalista y abandona el cristianismo, o al revés, o es cristiano y abandona el capitalismo. Entonces la primera alternativa de solución que plantea Marx para resolver ese tetralema es este. Clarísimo, clarísimo, no hay donde perderse, dice. O afirma su cristianismo y renuncia al ejercicio del capitalismo. Y eso es lo que Marx quería, que los burgueses entendieran que no pueden ser burgueses o capitalistas y al mismo tiempo cristianos. O son capitalistas y entonces no pueden ser cristianos, o son cristianos y entonces no pueden ser capitalistas. Entonces el llamado de Marx era a que pues fueran cristianos y dejaran de ser burgueses o capitalistas. Clarísimo, clarísimo. Entonces, por eso, para él, la primera alternativa de solución es esta. O afirman su cristianismo y renuncian al ejercicio del capitalismo. Problema resuelto.
segunda alternativa para resolver el tetralema. O, al revés, afirman el capitalismo y renuncian al cristianismo. Asunto arreglado. ¿Va? Tercera alternativa para resolver la situación de tetralema. Y a estas dos alternativas, a la 3 y la 4, es a las que hay que ponerle coco. Tercera alternativa. O, decía Marx, inventan una religión falsa, fetichista, decía él, o inventan una religión falsa, adulterada, con el nombre de cristiana, modificada de tal manera que no contradijera al capitalismo. ¿Va? Esa es otra forma de salir. Inventar una religión falsa con el nombre de cristiana, ¿sí?, que no entrara en contradicción con la lógica del capital. Entonces, asunto arreglado. Pero para llegar a esa situación de asunto arreglado, tiene que inventar una religión falsa, por tanto tiene que adulterar la religión. Por tanto, en el fondo tiene que ser una postura anticristiana. Y entonces viene la cuarta alternativa. La tercera era adulterar la religión, crear una religión falsa que no cuestiona el capitalismo. Ojo, señores. ¿Cuántas iglesias hay por ahí que no cuestionan el capitalismo y dicen que son cristianas? Ya Marx lo había establecido en el siglo XIX. La creación de iglesias falsas, de una religión falsa, con el nombre de cristiana, pero que no entra en contradicción con el sistema. Yo te pregunto, a ti, estudiante inteligente, brillante, abre tus ojos. ¿Cuántas iglesias hay por ahí que se llaman cristianas, pero no cuestionan el sistema? Es más, han aprendido a vivir con el sistema y del sistema. Eso es lo que está denunciando Marx. Vale. En esta tercera solución es cuestión de adulterar la fe, adulterar la religión, crear una religión falsa que no entre en contradicción con el capitalismo, ¿verdad? Para vivir una especie de cristianismo con una buena conciencia, ¿verdad? O sea, vos crees que sos cristiano, pero no entras en contradicción con el demonio visible. O sea, ¿sí? La creación de religiones falsas. ¿Acaso no hay religiones falsas en nuestro medio? Te pregunto. Cuarta solución para resolver el tetralema, el cuádruple problema. Ya no se trata de adulterar la religión, no, se trata de adulterar, ahora sí, la ciencia. La 4 dice, interpretar de tal manera el capitalismo, y esta es la función de la economía política capitalista de los fundadores de la economía, como Adam Smith, David Ricardo, Malthus, ¿sí?, ocultando la no eticidad esencial del capitalismo, a fin de que no aparezca contradictorio al cristianismo, más auténtico y profético. En el número 3 era de crear una religión falsa, sectas falsas, iglesias falsas, que no cuestionan el capitalismo. La cuarta solución es ya no crear iglesias falsas, sino crear visiones pseudocientíficas falsas de lo que es el capitalismo, de crear
lecturas ideologizadas de lo que es el capitalismo, de tal manera de presentar al capitalismo como algo bueno, como algo eterno, como algo absoluto, como algo que se puede perfeccionar. Esa es la cuestión. De tal manera que esa manera de presentar el sistema capitalista oculte su carácter antiético y entonces, ocultando su carácter antiético, ya puede pasar por ser cristiana, por no entrar en contradicción con la fe auténtica. Entonces, Marx tuvo bien claro que hay dos tipos de praxis religiosa. Una praxis auténtica, profética, crítica del sistema, y hay una práctica religiosa falsa, fetichista le llama él, falsa, que no entra en contradicción con el sistema. ¿Te das cuenta? Las posibilidades 1 y 2 no necesitan crítica alguna, porque solucionan la contradicción así de manera objetiva. En cambio, con respecto a las posibilidades 3, o a la posibilidad 3, exigiría por parte de Marx una crítica de la religión falsa. Y exactamente eso es lo que hace Marx. La crítica marxista de la religión es una crítica científica, pero al carácter falso de la religión falsa. Y vuelvo a repetir, y es ahí donde muchos marxistas no entienden, que la crítica de Marx no es una crítica a la religión en general, sino única y exclusivamente al carácter falso de la religión, de aquella religión que no critica el carácter antiético de el capitalismo. La crítica de Marx es una crítica de la religión que no contradice el carácter inmoral, el carácter antiético del capitalismo. Pero Marx reconoce que hay una religión, hay una fe auténtica, profética, que sí critica el carácter antiético del capitalismo. Y esa religión nunca fue criticada por Marx. ¿No? Marx no critica la religión auténtica y profética, siempre y cuando esta religión auténtica y profética logre criticar realmente el carácter antiético de la lógica del capital. ¿Nos estamos entendiendo, caballeros? ¿En qué consiste la crítica de Marx? La crítica de Marx a la religión no consiste en una crítica en general a la religión. No es una crítica a si Dios existe o no existe. No, es una crítica a la manipulación, ¿sí?, de la idea de Dios en función de los intereses de la lógica del capital. Eso es lo que él critica. Entonces, lo que Marx critica es el carácter no ético o antiético del capitalismo. Y entonces él, en su teoría científica, exige que la crítica de la religión, que la praxis religiosa tiene que ser una praxis que critique el carácter antiético, inhumano, explotador, injusto de la lógica del capital. ¿Sí? ¿Ves? Eso es la cuestión que hay que entender en el caso de Marx. La crítica de Marx a la religión no es una crítica a la religión en general. Marx no se va a cuestionar nunca, él se va a cuestionar que si Dios existe o que si Dios no existe. No. Él se va a cuestionar y va a criticar todos aquellos argumentos que van a establecer que Dios existe o no existe, pero con el interés de salvaguardar el sistema. Recuerden que Marx, pues su familia, su padre era un judío, era rabino. Marx fue educado por los jesuitas, sacerdotes católicos jesuitas.
Marx es un gran conocedor de las Sagradas Escrituras, un conocedor terrible de las Sagradas Escrituras. Por eso, en la obra más científica, en la obra cimera de Marx, que es el Capital, él utiliza muchas citas bíblicas. Y por eso es que Marx utiliza en el Capital, que es su obra científica por excelencia, muchas metáforas teológicas. Y aquí está este documento. Quiero ver si se puede ver. Las metáforas teológicas de Marx, ¿sí? Investigación desarrollada por Enrique Dussel, que fue mi maestro en México. O sea, Marx, un amplísimo conocedor de la Sagrada Escritura. ¿Sí? Y él, desde la fe, critica también el capitalismo como sistema. O sea, no se trata de que Marx es ateo, de que Marx critica toda la religión, de que Dios no existe o sí existe, no. La crítica de Marx es una crítica al carácter fetichista, al carácter falso de las religiones falsas. Yo te pregunto, ¿cuál de las iglesias que tú visitas no critica el sistema? ¿Cuáles son las que aplauden el sistema y todo está bien, etcétera, etcétera? Y hay que someterse, ¿verdad? Con ese discurso de sufre en esta vida porque en la otra vida te va a tocar gozar, ¿verdad? Y por ahora aguanta, va, sométete, ¿verdad? Esas son las iglesias falsas, las iglesias que no critican el sistema. Espero y lo que yo les planteo tiene una gran actualidad. ¿Acaso no es actual el hecho de la existencia de un montón de iglesias, sectas, que no critican el sistema? ¿Sí? Es más, que utilizan las iglesias como estructuras para hacer negocio con la cuestión del diezmo. ¿Acaso eso no es actual? ¿Acaso el fenómeno de las religiones falsas, acaso el fenómeno de las iglesias falsas no es actual? No existen en este momento. El fenómeno de la fetichización, el fenómeno de la adulteración de la fe auténtica y profética no es un fenómeno actual, no existe en este momento. ¿Alguien pudiera decirme eso? ¿Acaso la crítica de Marx al fenómeno religioso no es actual? ¿Qué acaso el fenómeno de la adulteración de la fe no es actual? ¿Alguien tendría el atrevimiento de decirme que no es actual? Pasen ustedes un muy feliz día y les deseo éxitos en el próximo examen parcial. Yo soy un equipo con ustedes. Su éxito es mi éxito como académico, como catedrático. Su fracaso también puede ser mi fracaso. De tal manera que trabajemos honradamente, ¿sí?, con las luces que la divinidad nos ha otorgado. Y todo va a salir bien. No tengamos temor. ¿Sí? Trabajemos. Ver las clases, estudiar los documentos de apoyo, cualquier duda, me plantean las dudas vía WhatsApp y ahí estamos. Ahí están los mecanismos para poder hacerlo. Si usted no las utiliza, bueno, ya no es problema mío porque yo no puedo obligarlo a que lo haga. ¿Sí? Pero eso, digamos que la pelota está en su cancha, pues. Usted puede hacerlo. Usted es capaz, puede hacerlo. Es una persona muy inteligente, muy brillante. ¿Sí? Pasa que a veces ni uno mismo se lo cree. Y hay que creérselo. Hay que hacerlo. ¿Sí? Siempre es mejor trabajar en una forma honrada, ética, frente a los fenómenos de la realidad. ¿Sí? Porque tarde o temprano viene la recompensa.
de aquel trabajo honrado, ¿sí? De aquel trabajo honorable. El trabajo corrupto, tarde o temprano, sale a la luz, tarde o temprano, te lleva, eh, digamos, al sufrimiento. Pero somos humanos y la gloria de nosotros está en caer y sabernos levantar. No somos dioses, no somos perfectos, pero tenemos el libre albedrío para elegir entre el bien y el mal. Nuestra gloria está en sabernos levantar. Ahí está nuestra gloria. Y seguir adelante en el entendimiento que hay un ser absoluto, que hay un Señor del universo, ¿sí? Y el Señor del universo no es producto de un ejercicio lógico, no es producto de una ecuación o no es producto de una teoría. Él es el fundamento infundamentado de todo, el primer principio de todo, ¿sí? Es la lógica explicativa final de todo. Pasen ustedes un muy feliz día. Tranquilos, estudien, que todo va a salir bien.